Vale, recordamos que hace unas semanas tratamos el tema del avivamiento. Y una hermana me preguntó, he visto que es avivamiento espiritual 1, entonces habrá 2 también. Sí, habrá 2 también y 3. Entonces, en el primer mensaje vimos la urgente necesidad del avivamiento. Y si pasamos al siguiente diapositiva, vemos el bosquejo del sermón, que si recordáis, vimos primeramente los grandes momentos de oscuridad espiritual que había en nuestra sociedad, e incluso en muchas iglesias, grandes momentos de oscuridad espiritual, y la única solución no era cambiar el presidente ni el gobierno, sino volverse a Cristo. Volverse a Cristo, la única solución, porque el único problema es el pecado, realmente. Pero hemos visto que el problema es que no quieren volverse a Cristo. No, ni la sociedad ni muchas iglesias. Entonces hemos visto que el soberano Dios tenía que intervenir. Y ahora que hemos repasado el sermón anterior y hemos entendido la urgente necesidad de un avivamiento, os invito a que iniciemos el camino hacia el avivamiento. Y he definido yo el gravoso camino hacia el avivamiento. Es un camino que todos los creyentes que han experimentado el avivamiento lo han recorrido. Es un camino gravoso, costoso, difícil. No todos lo van a recorrer, no todos. Muchos lo van a empezar, se van a cansar y van a abandonar. Pero algunos lo van a seguir aunque les cueste la vida misma. Van a seguir. Y es un camino donde coincide la soberanía divina con la responsabilidad humana. Van de la mano. Pero antes de seguir llevados por la emoción del avivamiento, permitidme hacer una pregunta. ¿Realmente deseamos y anhelamos un avivamiento? O puesto de otras palabras, ¿somos conscientes de lo que significa o lo que cueste que Dios se mueva en medio de nosotros? Porque las historias son muy bonitas y motivadoras cuando las leemos, pero ¿cómo realmente afecta nuestra vida? ¿Qué realmente cuesta un avivamiento? Porque en el avivamiento, o antes del avivamiento, o por el camino del avivamiento, hay mucha renuncia, hay mucho coste. Y vamos a ver esto, ¿qué nos va a costar? Volvamos a nuestro texto central de Esdras y Nehemías y recordamos que el pueblo estuvo 60 años en cautividad en Babilonia y Dios por su misericordia lo trajo de vuelta. ¿En cuántas vueltas? En 3 vueltas. ¿Bajo el liderazgo de quién? Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y todo muy bien, muy bonito. Llegaron a casa, pero vamos a ver que les ha costado mucho llegar a esa reconstrucción, renovación. Y vamos a leer desde Esdras 9, 1 a 5. Esdras 9, capítulo 9, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amoreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y luego sigue una oración arrepentida, profunda, preciosa. Y vemos en el capítulo 10, 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargadamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que
despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon la mano a la obra. Versículo 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de los hermanos Masía, Eliezer, Jarib y Gedalial, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños de su delito. 44. Todos esos habían tomado mujeres extranjeras, y habían mujeres de ellos que habían dado a luz. Y solo después de despedir a las mujeres y a los niños, solo después de este arrepentimiento profundo, se finalizó el pacto, se hizo la dedicación del muro, la santificación del templo y del sábado. Solo después de todo esto. Hermanos, esto es duro. O sea, no es ningún cuento de hadas lleno de emociones. Esto es gravoso, costoso, doloroso. Esta es la realidad del camino hacia la renovación, hacia el avivamiento. Familias que llevaban décadas juntos, tuvieron que separarse. Varones tuvieron que despedir a sus mujeres y a sus hijos. Imaginémonos para meternos más en la situación, porque cuando hablamos de otras personas es fácil, pero imaginémonos que somos el pueblo de Judá y Dios por medio de su líder dice: pueblo de Judá de Almería, ¿queréis que Dios traiga avivamiento? Todo el mundo, sí, aleluya. Pueblo de Judá, ¿queréis para ello que nos santifiquemos para que Dios traiga avivamiento? Sí, amén. Pues pueblo de Dios, pueblo de Judá, de Almería, para que Dios traiga avivamiento, tenemos que santificarnos. Para santificarnos tenemos que arrepentirnos. Y varones que habéis desobedecido a Dios y os habéis juntado con mujeres paganas, os quedan 3 días, vuestros últimos 3 días, con vuestras mujeres y con vuestros niños, y no las vais a ver nunca. Así que tenéis 3 días para despediros de esas mujeres. ¿Seguís queriendo tener avivamiento después de esto? Por eso pregunté al principio, ¿realmente queremos avivamiento? ¿Realmente queremos avivamiento? ¿Es solo una emoción pasajera? Porque la obra de Dios, el mover de Dios, la renovación y el avivamiento no nos costará solo algunas cosas que estamos dispuestos a dejar porque no nos duele, sino nos costará todo. El avivamiento implica muchas renuncias. El avivamiento implica arrepentimiento de pecados, un arrepentimiento profundo. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, un arrepentimiento profundo de no solo de algunos pecados, sino de todos. También de esos pecados que amamos mucho y justificamos mucho en nuestra vida. Hay pecados que justificamos mucho, las tenemos aquí cerca de nuestro corazón y los justificamos y nadie los puede tocar. Y no solo renuncia de los pecados. Mirad cómo dice Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. No solo de pecado. Hay peso, hermanos, que no nos deja correr. Que si alguien te confronta, puedes decir en cualquier momento: no, pero esto es pecado, esto no es pecado. Hermano, esto no es pecado. Tengamos la libertad en Cristo. Pero tú sabes que esto te frena. Tú sabes que eso no te deja correr adelante, por muy lícito que sea. Sabes que no puedes tener la vida abundante. Y hemos hablado, ¿no?, del trabajo. El trabajo es bueno. Es un mandamiento de Dios. Pero ¿qué tal cuando trabajamos 14 horas al día? ¿Qué tal si también trabajamos el domingo? Y cuando llegamos a las 10 en casa cansados, ¿y qué ofrecemos a Dios? Los restos. Porque lo mejor de nosotros ofrecemos al jefe. Ya no es, ya tenemos que arrepentirnos. También, mujeres, trabajando en casa está muy bien. Es servir a la familia, es una adoración delante de Dios.
Pero si estás todo el día solo con la casa y arreglando y ordenando y no te queda tiempo para orar, ni tiempo para congregarte, ni tiempo para buscar al Señor, tienes que pensar un poco, tienes que arrepentirte, tienes que renunciar a lo mejor a que la casa esté perfecta y a lo mejor también apartar 1 o 2 horas para Dios. Pero puedes decir, pero es lícito. Sí, pero si me aleja del Señor. Por ejemplo, a lo mejor entretenimiento o ver alguna peli es pecado, depende. Si no es moral o es obsceno, es pecado. Pero si no, y me paso todo el rato viendo series en las redes sociales, en entretenimiento, me tengo que arrepentir. Porque es peso que me frena. Peso que me frena. ¿Qué más renuncias y costos hay? Pues disciplinar nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros impulsos pecaminosos. Hay impulsos que no hay que dejar salir así porque por muchas excusas he estado cansado. Déjale que pasa por momentos difíciles. No se justifica nunca. Nunca Dios ha justificado el pecado en ninguna circunstancia. Y nosotros los varones tenemos que disciplinar nuestro cuerpo, nuestros impulsos. Pero hermanas, ayudadnos. Si nos queréis, vais a cuidar la vestimenta. Si nos amáis en Cristo, ya tenemos una lucha. ¿Para qué luchar? ¿Para qué luchar más? ¿Para qué tropezarnos? Esto no significa vestirse como hace 200 años, no. Decorosas, con gusto, con color, pero con decencia, porque ya llevamos una lucha dentro. Y creo que las hermanas no entienden muy bien la lucha que llevamos. Porque ellas están tentadas por otro. Ella más por las declaraciones, nosotros más por la vista. Entonces ayudadnos, porque ya es una lucha grande. ¿Qué más renuncias hay? Tenemos que renunciar a nuestra zona de confort. En los avivamientos el Espíritu Santo es el soberano, que mueve como quiere, que te mueve a donde quiere, que cambia los planes y de repente ya tenías todo tu futuro planeado y ya el Espíritu Santo te lo cambia todo. Y ya Él pone otro plan que a lo mejor te impacta, a lo mejor te pedirá que evangelices a tu jefe. Pero ¿qué dices? ¿Cómo voy a decirle yo el evangelio a mi jefe si ni siquiera sabe que soy cristiano? Pues un poco mal eso. Y si Dios te pide que evangelices al jefe, te va a apoyar, te va a respaldar. O a lo mejor tendrás que confrontar un pecado de algún hermano que solo tú sabes. Pero ¿cómo le voy a decir eso si se va a molestar? Pero es el Espíritu Santo soberano el que te lo pide. ¿Quieres avivamiento? ¿Quieres avivamiento? O a lo mejor habrás ahorrado mucho dinero para comprarte la moto de tus sueños o el coche de tus sueños y el Espíritu Santo dice, ese dinero va a ir para mí, va a ir para allá. Y sigo preguntando, ¿queremos más avivamiento? ¿Queremos avivamiento? O también te pedirá que prediques a tiempo y a destiempo, sin mucha preparación. Y no hay aquí hojas escritas y estás en un momento donde hay muchas personas y el Espíritu dice, predica. Y tienes que predicar y tienes que hablar. Y deja que el Espíritu hable bíblicamente con los conocimientos, pero tienes que dejar. El Espíritu Santo te pedirá muchas cosas espontáneas. Te pedirá dejar el control en su mano. También, ¿qué más costos y renuncia habrá? Pues salir de la rutina y orar más, estudiar más la palabra. Dejar de ver tanto la tele y tener más comunión con Dios. Dejar muchas actividades que no dan gloria a Dios y venir a las reuniones de oración. ¿Qué tal si nos reunimos todos estos en oración el jueves? ¿Qué tal? Y clamamos todos al Señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal si nos reunimos y nos juntamos y cada cerilla, cada llama se enciende el uno al otro y aquí hay una llama fuerte y oramos y dejamos algunas actividades que no sirven para la eternidad? Y sabemos que no sirve para la eternidad. Y no va a valer nada después de que muramos muchas actividades. Si muchas veces yo personalmente digo, wow, estoy tan cansado para ir a la reunión de oración. Pero el lunes a las 7, aunque esté cansado, voy al trabajo. Sí o sí, sí o sí. El Señor
no merece esa disciplina también? Cuando estoy cansado, ¿qué más renuncias habrá? Salir de la infancia espiritual de una vez y madurar también. Nos costará oposición. Tus familiares te considerarán loco. Los cristianos de otras iglesias te van a decir: eres un carismático perdido por el gozo, por el lleno del Espíritu Santo. Pero los carismáticos te consideran legalista porque estudias mucho la Biblia y te arrepientes y te santificas. Te van a decir de todo. Habrá persecución psicológica en el trabajo. Se van a reír de nosotros. Habrá persecución social. Nos van a intentar acallar. Habrá persecución a lo mejor física. Y déjame decirme, va a venir. Vendrá. Costará dinero. A lo mejor costará dormir poco, hermanos. Costará tu salud, porque recuerdo cuando he leído sobre el avivamiento de Gales, Evan Roberts llevaba muchas noches sin dormir orando y ya eso afectó su salud. Costará tu energía. En el avivamiento hay muchas reuniones, a lo mejor cada día, hermanos que se reúnen orando por la noche. Costará salud, energía. Costará servir hasta más no poder. Costará todo. Pero ver a Cristo glorificado, ver la salvación de muchos, ver la iglesia ardiendo para Cristo, ver a los hermanos tibios de repente avivados para Dios, sentir la presencia y la plenitud del Espíritu, valdrá todo lo que ha costado y mucho más. Valdrá todo lo que ha costado y mucho más. Como hemos visto el costo del avivamiento, hemos visto que es grande. Vamos a pasar a ver cuáles tienen que ser las motivaciones correctas. Porque siendo el coste tan grande, las motivaciones tienen que ser las correctas, puestas en lo correcto, porque si no nos vamos a cansar, si no vamos a frustrarnos y vamos a abandonar el camino hacia el avivamiento. Tristemente podemos desear un avivamiento por motivaciones incorrectas, hermanos. Puedes desear un avivamiento para vivir la experiencia, para vivir esas emociones extáticas por lo que se vive en el avivamiento, y no es una motivación correcta. No. Eso es solo un efecto de algo más importante. Hay un propósito más importante. O puede ser tú también ser parte de algo histórico, ¿no? Poder decir que has formado parte de un avivamiento, pero otra vez no es una motivación correcta. Es centrado en mí, es egoísta. O poder demostrar que somos una iglesia buena. Mira, aquí ha obrado Dios. Otra vez vanagloria. O poder ser el centro de la atención. Y esta es una lucha que los líderes de los avivamientos han tenido. Por ejemplo, en el avivamiento de Gales, muchas personas venían a ver a Evan Roberts. Pero Evan Roberts muchas veces se retiraba de las reuniones porque sabía que venían a verle a él. Mucha más media venía a entrevistarle y él huía de las entrevistas para no llamar la atención y salir en evidencia como si él hubiera producido el avivamiento. Evan Roberts decía que el avivamiento es una obra exclusiva de Dios y si nosotros nos atribuimos algo de gloria, el Espíritu se iba a retirar. Y más motivaciones egoístas, superficiales e incorrectas. Pero ahora, ¿cuáles son las motivaciones correctas? Pues si vamos a abrir al texto que ha leído Carmen, a Isaías, vamos a volver a leer el 64:1. Otro profeta que anhelaba, buscaba, oraba por un avivamiento. Isaías 64:1 dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. ¿Cuál es la motivación del profeta de ver descender a Dios, de ver un avivamiento? Para que hicieras notorio tu nombre a sus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Para que tus enemigos conozcan tu poder
Y no solo que lo conozcan, que lo sientan en su propia piel. Y no solo que lo sientan, que tiemblen delante de ti. Que tiemblen delante de ti. No para que entiendan que la iglesia de Palabra de Vida es una buena iglesia, aunque lo es, ¿vale? No para que vean al pastor que es el mejor de España, aunque lo es. Sino para ver que hay una otra presencia. Hay una presencia divina que ellos no entienden, pero están muy conscientes de eso. Y tiemblan delante de ella. Y no les deja indiferentes. Duncan Campbell, una de las personas que Dios usó para avivar las Islas Hébridas, dijo: para mí, el rasgo destacado del movimiento era el sentido de la presencia de Dios, el temor a Dios. Uno podía hablar con cualquier persona y descubría que cada uno pensaba en Dios y pedía misericordia. Dios estaba en todas partes y por causa de esa conciencia de Dios, las iglesias estaban muy concurridas desde el principio hasta el fin de los días y durando las noches enteras hasta las 5 o 6 de la mañana. En el avivamiento el tiempo no existe. La presencia de Dios ahuyenta los programas. Por lo tanto, ¿por qué queremos avivamiento? Para sentirnos bien, pasárnoslo bien, saltar de alegría. No, primeramente no por eso, sino la motivación principal es la gloria de Dios, la presencia poderosa de Dios. Que Dios se haga notorio entre los pueblos y todos conozcan su poder y tiemblen delante de su poder. Volvemos al texto para ver otra motivación correcta para pedir avivamiento, porque hermanos, si al fin y al cabo Dios no concede un avivamiento, habremos hecho lo mismo que hacemos desde hace años. Predicamos a Cristo, clamamos por Cristo, clamamos por la salvación. Es lo mismo, pedimos lo mismo y nos habrá afectado para bien si Dios lo quiere. Por eso, no es que sea todos los domingos y luego los domingos de avivamiento. No, es que pedimos lo mismo realmente. Cristo es el centro, el evangelio, arrepentimiento, salvación, edificación de la iglesia. Pedimos lo mismo, hermanos. Si volvemos al texto del versículo 5. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros todos. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Tenemos aquí unas piezas de puzzle, que si las juntamos, vemos que hay un problema. Vemos que no se pueden juntar. ¿Qué piezas tenemos? Porque pecamos, por un lado. Hemos perseverado tanto tiempo en el pecado y nadie hay que invoque tu nombre. Pero por otro lado tenemos, porque pecamos, te enojaste, entonces no cuadran, no van así. Tú te enojaste, escondiste tu rostro y nos dejaste. ¿Cómo podemos unir a unos hombres que no invocan el nombre, no busca a Dios, y a un Dios que no los busca y los deja? ¿Cómo lo podemos unir? Y ve este dilema el profeta, ve esta gran necesidad y grita: ¿podemos acaso ser salvos aquí? Cuando el pueblo no te busca y tú lo has dejado. Y sigue clamando: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Este es el grito desesperado de la gran necesidad de esta sociedad. Este es el grito. Y hay una sola pieza del puzzle que nos hace falta para unir pecadores con un Dios santo, para que pueda ser así. Todas estas afirmaciones gritan por una solución, gritan por un Salvador, que unan estas piezas. Todas estas afirmaciones, ¿podremos acaso ser salvos? Sí, Cristo ha resuelto estas piezas, este gran dilema, y estas piezas se juntan en Cristo.
Él junta las piezas en sí mismo porque pecamos, pero Cristo ha tomado el pecado sobre sí. Ya eres la justicia de Dios y ya estás unido con Dios. Tú te enojaste, pero Cristo tomó el enojo sobre sí mismo, tomó la ira de Dios sobre sí mismo. Entonces Dios ya no está airado. Escondiste tu rostro, pero Cristo nos devolvió el rostro del Padre. Pero el Padre le devolvió, él le escondió el rostro a Cristo. Costó esto, pero ya tenemos el rostro del Padre en la faz de Jesucristo. Nos dejaste, pero ahora en la cruz hemos sido buscados, hallados y abrazados. Nadie hay que invoque tu nombre, pero ahora por la obra redentora y avivadora de Cristo, los pecadores buscan e invocan el nombre de Cristo. Y las piezas hacen así y ya hay una unión, hay una comunión con Dios el Padre en Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es la motivación correcta para buscar el avivamiento? Pues que en esta sociedad depravada, que como hemos visto, persevera en el pecado, no invoca el nombre de Dios, y en el contexto de la ira santa de Dios, que Cristo resplandezca como el único Salvador y su evangelio como la única solución. Por eso queremos el avivamiento, para que resplandezca Cristo y su evangelio. En el avivamiento de Gales, alguien escuchó una conversión entre dos niños. Uno le pregunta al otro, ¿sabes lo que pasó en Ross? El otro le contesta, no, lo único que sé es que ahora todos los días ahí son domingos. Le vuelve a preguntar el primero, no, pero de verdad no sabes lo que pasó. Y dice, no lo sé. Y le dice, Jesús ha venido ahora a vivir a Ross. Este era el sentido. Jesús estaba viviendo ahí. Jesús estaba viviendo en Ross, en Gales, en las Islas Hébridas, en las colonias de América, en estos avivamientos. Cristo estaba el centro de la atención, estaba presente en las reuniones. Otra motivación correcta, aparte de la poderosa presencia de Dios y la gloria de Cristo y de su evangelio, es la salvación de muchos. Por eso también deseamos un avivamiento, porque sabemos que es de gran beneficio para el reino. En los avivamientos Dios salva en grandes cantidades, en muchas cantidades. En el avivamiento de Gales se calcula que cerca de 100,000 personas han sido salvas. Durante el avivamiento de Inglaterra, de Whitfield, se registra literalmente que millares experimentaron la conversión. Durante el avivamiento de las colonias de Nueva Inglaterra por Jonathan Edwards, que Dios usó a Jonathan Edwards, a lo largo de 2 años, Dios salvó alrededor de 50,000 personas, donde la población total era 340,000. Haced el cálculo, es un 15% de la población. 50,000 de 340,000. Durante el ministerio de John Knox, se dice que cada persona de Escocia conocía al Dios de Knox. No en el sentido salvífico, muchos sí, pero conocían, ya sabían algo sobre el Dios de Knox. En los avivamientos, Dios luce en la salvación de muchos. Por eso clamamos por un avivamiento. Otra motivación correcta es la edificación de la iglesia. La iglesia vuelve a ser lo que tiene que ser. La iglesia vuelve a ser luz y sal, recuperando el testimonio delante de la sociedad. Vuelve a ser poderosa por medio del Espíritu Santo para avanzar el reino. Vuelve a recuperar el valor para evangelizar. Y hermano, Pablo, no saldrás solo, saldrás con 10, 15, 20 personas, lo estoy profetizando. Van a salir a evangelizar. Recuperaremos la compasión por los perdidos y nos dolerá antes que pensar, oye, ¿cómo se va a sentir? Pensaremos en la eternidad de esta alma que va a ir al infierno. Pensaremos en el alma. Vuelve la iglesia a recuperar el gozo, la alegría, la compasión. Vuelve la iglesia a recuperar la santificación. La santificación. Ahora que hemos entendido la urgente necesidad del avivamiento, el gran coste del mismo, teniendo las motivaciones correctas, vamos a pasar a ver el camino hacia el avivamiento. Y estas no son pasos para conseguir un avivamiento, porque solo el Dios soberano produce un avivamiento. Pero hemos aprendido, y me ha gustado
una de las muchas frases que has dicho, Paco, el jueves, que Dios para sus fines usa medios. El soberano Dios predestina un fin, pero usa los medios de los cuales somos responsables. ¿Cómo es esto? Entonces, somos responsables de ir por el camino que Dios ha predestinado. Esta es el misterio, es la tensión que no podemos resolver, pero sabemos que, como hemos dicho, en el camino se une la soberanía divina y la responsabilidad. Y vamos a ver qué medios usa Dios para avivar su pueblo. Si volveremos a Esdras y Nehemías, podemos ver con qué empieza el camino hacia la reformación de Jerusalén. Esdras 7, de 9 a 10. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, cuando Esdras se ha ido para Jerusalén. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Con qué empieza su camino hacia la reformación, hacia la renovación? Con una preocupación que Dios pone en su corazón. Preocupación por su situación y por la situación del pueblo. Él primero estaba preocupado por inquirir la ley y cumplirla. Estaba preocupado primero en él. Primero en él ser ejemplo. Primero en practicar y luego en predicar. Primero él ser una con la predicación y luego predicar el sermón con el que es una. Porque el impacto es mayor cuando lo que predicamos concuerda con lo que practicamos, hermanos. Muchas veces nuestros hechos hablan tan fuerte que no se escuchan nuestras palabras. Y puedes conocer mucho y hablar tan bien y tanta teología, pero si los hermanos conocen tu vida, no te van a hacer caso. Es así de triste. No me van a hacer ningún caso aunque yo les explique los 5 puntos, aunque les explique todo, pero ellos saben, Benny no vive de tal manera. Sus hechos suenan más fuerte que sus palabras. Y Benny, no te escucho, no sé lo que dices, no sé, solo se ve tu voz, pero solo veo tus hechos delante de ti. Él primero quería ser ejemplo. Y que Dios nos ayude a primero practicar y después predicar. Primero ser y luego hacer. Y segundo, estaba preocupado por la situación del pueblo. Por todo este tiempo que el pueblo estaba en la cautividad y se habían alejado de Dios y de sus mandamientos, los había desechado. Y él sabía, este pueblo necesita la palabra. Este pueblo necesita volver a los mandamientos de Dios. Él tenía un dolor, hermanos, un dolor por predicar la palabra a ese pueblo que había desechado la palabra. Todo empieza con el dolor, con la carga, con la preocupación por la renovación, por el despertar del pueblo. Pero cuando se enteró que el pueblo no se había separado de las mujeres paganas, dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué. ¿Veis carga aquí? ¿Veis dolor aquí? Pero no sentían todos este dolor. Pocos sentían. Él sentía este dolor. Arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mi mano a Jehová, mi Dios. ¿Veis cómo se intensifica la carga y el dolor que tenía por el avivamiento con estas expresiones? Sentirse angustiado, o sea, una carga que le llevó a angustiarse, muy angustiado. Rasgar su vestido no era solo ya una preocupación interna, sino una que subía en intensidad. Si seguimos y miramos a Nehemías en el capítulo 1, dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que había escapado, qué había quedado de la cautividad
y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente y los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Cuando oí esas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios. Y el 2:1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Dolor. Porque dice: me senté, lloré, hice duelo, ayuné, oré. Esto es un dolor verdadero, una carga auténtica que te llena todo el ser, que acapara toda tu atención. No puedes pensar en otras cosas, sino en ver a Dios mover. No sueñas, no duermes, piensas en eso y horas de pie, horas sentado, horas doblegado, horas en tu casa, horas en el trabajo, horas de camino a tu trabajo. Tienes una carga para los perdidos, para los dormidos, para la iglesia. Y no solo un dolor que lo sientes aquí, sino que sin querer sale, rebosa afuera. Porque mirad, cuando Nehemías se postró delante del rey, el rey se había dado cuenta, ha visto su dolor. Y cuando le han preguntado: ¿por qué estás triste?, la respuesta aparece al instante, como rebosando, como estallando. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Una carga no por él, ni por las cosas terrenales, sino por otros y por las cosas espirituales, por el pueblo de Dios, por la obra de Dios, por el templo de Dios. Un dolor no solo que lo sientes dentro y sin querer sale fuera, sino un dolor que te motiva a actuar. Un dolor que no puedes estar solo viendo predicaciones y sermones y solo estudiar. Un dolor que te mueve a orar, a ayunar, te levantas, obras y haces todo lo posible, te pones a la disposición de la iglesia con todo lo que haga falta. Porque mira lo que dice ahí en el 2:4. Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré a Dios de los cielos, como que: Dios, ayúdame, y rey, prepárate. Si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué dice literalmente Nehemías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué os suena, hermanos? ¿Qué os suena aquí? ¿Qué os suena aquí? Vemos aquí en Nehemías como luce Cristo. Como luce Cristo, que para la salvación de su pueblo se ofrece voluntariamente a abrir el libro, desatar los sellos, ser inmolado y con su sangre redimir para Dios hombres de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y hacerle para Dios reyes y sacerdotes y que reinen sobre la tierra. Vemos aquí como voluntariamente Nehemías se ofrece: envíame. Y nos recuerda a Cristo, como en capítulo 4, en ese momento cuando nadie hablaba, Él se levanta y se ofrece para la salvación de su pueblo. Así que el camino hacia el avivamiento empieza con un dolor, una carga, una preocupación fuerte en el corazón de algunos hombres que no pueden pensar en otra cosa sino en la misión que Dios les ha entregado. Y esa carga les mueve a actuar, a orar, a luchar, a implicarse y a encender a otros a hacer lo mismo, a actuar, a orar, a luchar y a implicarse. Seguimos en el camino hacia el avivamiento y espero que nadie se haya perdido, que nadie se haya desanimado, y seguimos y vemos que en ambos casos la carga que tenía Esdras y Nehemías les llevó a orar con fervor, con pasión, con dolor. El primer paso es el dolor. El segundo es el clamor ya. Es la oración ferviente, con fervor. En el capítulo 1:6 vemos cómo ora
Nehemías. Y le dice a Dios: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Vemos aquí no solo oración, sino lucha en oración. Porque dice día y noche. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Más o menos. Pues nos lo dice aquí. Desde el mes Kisleu, cuando escuchó la noticia, hasta el mes Nisan, cuando se presentó delante del rey. 4 meses de lucha en oración. 4 meses de llorar, ayunar, orar día y noche, perseverando y batallando por el mover de Dios. Es una lucha en oración por un periodo prolongado antes, ¿veis? Antes de que Él vaya, Él reconstruya Jerusalén. Es el camino hacia el avivamiento. ¿Y qué ora? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Con qué empieza? Empieza con, como se llama en la teología, la oración objetiva, que habla de Dios, y luego sigue con la oración subjetiva, que se centra en nosotros. Empieza con la oración objetiva. ¿Quién es Dios y sus promesas? Primeramente se dirige al Dios de los cielos, el creador, el que sostiene todo, el fuerte, el temible. Y esto le llena de reverencia, le llena de temor santo y de seriedad. Pero sigue, y el mismo Dios es misericordioso, y eso le anima, eso le da esperanza. Y el mismo Dios es el que guarda el pacto y sus mandamientos. Y en esto se basa el valor de Nehemías de levantarse, irse al rey, pedirle e ir a reconstruir Jerusalén. En que Dios es fiel a su pacto. En que Dios guarda sus mandamientos. En la grandeza de Dios. En esto se basa. Y vemos en los avivamientos una característica importante, que algunos hombres de Dios tenían la carga muchos años antes de que estalle el avivamiento. Ellos llevaban muchos años orando por el avivamiento. Evan Roberts, parece que es el avivamiento preferido mío, ¿no? Porque solo de esto hablo. Evan Roberts llevaba orando por 13 años. 13 años. Liviu Olah, otro líder que Dios usó en el avivamiento de Oradea en Rumanía, era un hombre de oración. Hubo un avivamiento en el 72 y 74. Él pasaba entre 4 y 6 horas todos los días orando por el mover de Dios. Los que le conocían decían que ellos no sabían cuando este hombre descansaba y dormía. Porque cuando les visitaba estaba con ellos, pero cuando se ponían a dormir y por la noche las personas de la casa se levantaban a tomar agua, le veía de rodillas y no sabía cuando este hombre estaba durmiendo. Antes de que surja el avivamiento de las Islas Hébridas, 2 mujeres ancianas de 82 y 84 años llevaban años orando por el mover de Dios en Escocia. En un lugar de Escocia, en paralelo con el avivamiento, ¿no?, que ha habido acciones en paralelo. En Kilsyth, otro lugar de Escocia, el pastor James Robb oró durante años por un avivamiento y predicó sobre ese avivamiento, lo que hacemos nosotros, hermanos. En Kirkil, esto luego ya Will me dirás cómo se lee esto, el Kirkitildoch un otro pueblo de Escocia, el avivamiento comenzó con 16 niños reunidos para orar en un granero. Fue el primer efecto de los sermones del pastor James Burnside. El pastor se enteró de la reunión de los niños y a menudo asistía a su reunión. El rumor sobre esto impresionó a la gente del pueblo. Hermanos, no habrá avivamiento sin oración. No habrá, porque cuando Dios predestina los fines, predestina también los medios. Y si no hay medios, no hay fin. Pero cuando hay fin, hay medios y somos responsables de ellos. No habrá, hermanos, no habrá conversión de nuestros familiares sin oración. No habrá poder en la predicación sin oración. No habrá crecimiento sin oración. ¿Por qué es importante la oración? No hay más que mirar la vida de Cristo.
Él era y es el Hijo de Dios, el único capacitado de vivir una vida perfecta, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Qué más vemos en su vida? ¿Qué es lo que más vemos? Dependencia del Padre en orar mucho tiempo. Oró antes de empezar el ministerio, antes de elegir a los discípulos, antes de ir a la cruz, todo el rato. Y era el Hijo de Dios. Soy yo más fuerte que Jesús, decía Paul Washer, cuando demuestro que me paso días sin orar. Me paso días sin orar y digo indirectamente que yo soy más fuerte que Cristo. Porque yo puedo sin oración tanto tiempo. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer que no las acabaré sin 3 horas de oración antes. Decidme, ¿qué es lo que decimos nosotros, hermanos? ¿Qué decimos nosotros? Al revés. Tengo tantas cosas que hacer que no voy a tener tiempo para orar hoy. Si seguimos avanzando por el camino que nos conduce, si Dios quiere, al avivamiento, nos encontramos con el arrepentimiento también. Porque si leemos Esdras 9, Nehemías 1, Nehemías 9, vemos mucho arrepentimiento antes de que Dios obre. Antes de que la reforma empiece, antes del despertar espiritual. Vamos a mirar la oración de Nehemías 1. Y después, ya hemos visto, de la oración objetiva, nombrando el poder, la grandeza, el temor, la misericordia y la fidelidad de Dios con el pacto, dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y mi casa de mis padres hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido delante de ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Delante de la santidad de Dios no podemos no vernos pecadores. Si hay poco arrepentimiento en nuestra vida es que miramos poco a Dios, miramos poco. Cuando miramos a Dios y entendemos quién es, luego entendemos quién somos nosotros fuera de Cristo, unos pecadores, y también quiénes somos nosotros en Cristo. Pero primeramente aquí que vemos, el hombre de Dios que tiene la carga de la obra nunca se echa para atrás para arrepentirse, nunca. Aunque viva más santificado que otros, él se sigue viendo pecador. Y cuando más conoce a Dios, más se sigue viendo pecador. Aunque si le miras desde fuera, más se santifica. Es así una paradoja interesante. Es muy probable que Nehemías no haya pecado tanto como el pueblo, pero dijo, yo y la casa de mis padres hemos pecado. Segundo, el hombre de Dios que tiene la carga de la obra en su corazón intercede por el pueblo delante de Dios. Nehemías va delante de Dios no por sus pecados, sino por los pecados del pueblo como si fueran suyos. De alguna manera, otra vez, vemos un tipo de Cristo aquí, en Nehemías, que está intercediendo entre el Dios santo y justo y el pueblo pecador. Ahí vemos a Nehemías entre el Dios santo y el pueblo pecador. Tercero, el hombre de Dios que tiene la carga de la obra en su corazón no dice, es su problema, el pueblo ha pecado. No es mi problema. Sino Nehemías se identifica con el pueblo. ¿Qué dice? Yo y la casa de mis padres hemos pecado. Hemos pecado. Qué imagen tan hermosa que nos hace pensar el Cristo. Cristo que no sufrió por sus pecados, sino por los nuestros. Se identificó con nosotros, con nuestros pecados. Si miramos la oración de Esdras en el capítulo 9, vemos otro aspecto importante para el punto del arrepentimiento. Vemos un arrepentimiento no general, hermanos, sino un arrepentimiento al detalle. Porque muchas veces, muchas personas oran al estilo, Señor, si esta semana he pecado, perdóname. Como si cabe la posibilidad de que no hubieras pecado esta semana y por si acaso si no has pecado, ¿para qué pedir perdón?
He escuchado muchas oraciones así. No, hemos pecado en gran manera. Y vamos a ver que dice, los pecados llegan hasta el cielo incluso, dice aquí. Dios mío, en el versículo 6. Dios mío, confuso. En la oración de capítulo 9, 6. La oración de Esdras. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades, no si acaso hemos pecado, no, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mirad qué arrepentimiento, sin excusas, sin justificaciones, tan profundo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos vivido en gran pecado. Observáis los adjetivos, no dice hemos pecado. Dice adjetivos como en gran manera. O sea, amplifica este arrepentimiento, no lo trata superficialmente. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de los profetas, diciendo, y mirad al detalle, va al detalle a la hora de arrepentirse. La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de otro y otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, esto es lo que les manda Dios. Como la tierra está llena de abominaciones, pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis felices y comáis el bien de la tierra y dejéis la heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente, hemos de volver a infringir tus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Señor, tú nos has mandado a no juntarnos con las mujeres paganas y lo hemos hecho, porque dice aquí, hemos de volver a infringir tus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Volver a hacer lo mismo y a emparentarnos con los pueblos que cometen estas abominaciones. Él reconoce profundamente, claramente, sinceramente, al detalle el pecado del pueblo. Es un arrepentimiento con nombre y apellido, hermanos. No por encima, no superficial. ¿Por qué? Porque nos lo dice Hechos 9:19. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? En el discurso del pórtico de Salomón dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento precede el avivamiento. Antes del avivamiento hay arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento profundo. También por este camino hacia el avivamiento, Dios prepara a sus hombres, a su pueblo, le anima, incluso en algunos casos le ha dado a conocer de antemano el hecho de que Él quiere obrar y traer avivamiento. En Gales, Dios le ha informado a Evan Roberts por medio de una visión que el Espíritu iba a descender sobre Gales y serán salvadas 100,000 personas. En las Islas Hébridas, una de las dos ancianas que hemos nombrado, que llevaba años orando, recibió una visión que vio una iglesia llena de jóvenes, porque en aquel entonces ningún joven iba a la iglesia, ya no iban los jóvenes a la iglesia. Y tuvo una visión de una iglesia repleta de jóvenes con una persona desconocida en el púlpito. A Jonathan Edwards, Dios lo formó incluso en los momentos cuando estaba estudiando en la universidad y lo formó para el mayor avivamiento de América. Jonathan Edwards, cuando leyó 1 de Timoteo 1:17 y leyó él, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dice que la gloria y la presencia de Dios cayeron sobre él y se entregó totalmente a Dios y para su obra. Más tarde Dios le estaba preparando, abriéndole los ojos para ver las enseñanzas erronadas de la iglesia de ese entonces.
En ese entonces había una ley o una decisión en las iglesias que se aceptaran en las iglesias de ese entonces, en la membresía, también personas no regeneradas. ¿Cómo se llamaba? Era como una regla a la mitad o algo así. No era completa. Habían bajado los estándares y han dicho: vamos a traer a personas a la iglesia y vamos a permitir que sean miembros sin ser salvos también. Y él ha visto este gran problema. Entonces Dios le abrió los ojos. Y antes de empezar el mayor avivamiento de la historia de Américas, él no comió durante 3 días consecutivos clamando a Dios: dame América, dame América. Y después de 3 días sin comer, clamando a Dios, salió a predicar el famoso sermón: pecadores en manos de un Dios airado. Y ya desde entonces sabemos lo que pasó. En esa iglesia, diáconos, ancianos, que todos pensaban que estaban bien, se agarraban de las sillas porque se veían pecadores, se daban cuenta de que no eran salvos, parecía que el infierno les comían. Incluso decía: Señor Edwards, pare. Había gente que iba a arrepentirse en ese momento. Y ahí estalló el mayor avivamiento de América. Antes del avivamiento, Dios pone en el corazón de un grupo de personas el deseo de orar para un avivamiento. Y también les prepara para lo que Él va a hacer. Por último, ¿quién corona este camino hacia el avivamiento? La paciencia. Ahí también es difícil porque hay un esperar y un confiar en el Señor. En este esperar en el Señor demuestra nuestra fe en la promesa de Dios, nuestra confianza depositada en Dios, el descanso en la voluntad de Dios, el descanso en la voluntad de que Él obre cuando Él quiere, como Él quiere. Incluso diríamos: si no quieres traer un avivamiento, que así sea, que sea para tu gloria. Tú eres el soberano. Nosotros seguiremos clamando, nosotros seguiremos luchando para un avivamiento. Esta paciencia también les prepara para lo que va a venir. Es una paciencia, y vemos en el capítulo 4, y ahora no vamos a desglosarlo porque ya se pasó el tiempo. Pero vemos aquí en el capítulo 4 que es una paciencia a pesar de la oposición. A pesar de la oposición. Porque mientras Nehemías sigue en la batalla de la reforma de Jerusalén, los hombres de Satanás, Sanballat, Tobías y Gesén, les disgustó la iniciativa de Nehemías y se opusieron. Y si vais a leer el capítulo, veis una guerra psicológica, porque le dice: ¿quién son estos que van a empezar aquí? Y se rían de ellos. Pero viendo que no pueden con Nehemías, empezó con la amenaza física. Y ahora aparece también no solo oposición, sino desánimo en la vida de Nehemías. Porque ahora tenía que reconstruir el templo con la mitad del equipo, porque la otra mitad tenía que estar con armas y defenderse. Y claro, ves que pasa el tiempo y tenías un tiempo cuando acabar la reconstrucción y ya se alarga mucho más. Y vemos aquí un esperar a pesar de la oposición, a pesar del desánimo y a pesar de la tardanza. Y mirad cómo dice Isaías 65. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Por estas personas Dios hace. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. En este camino del avivamiento esperamos en Él. Y por último, si me permitís un poco más, si en el sermón anterior hablamos del avivamiento de Gales, vamos a echar un vistazo sobre el avivamiento de las Islas Hébridas y vamos a ver qué pasó ahí. 2 mujeres ancianas, y aquí es Gales, ¿vale? Este es el avivamiento de Gales. Y pasamos a las Islas Hébridas, ¿vale? Y si le das para aquí exactamente, este es Luis, ahí donde estalló el avivamiento ya sobre las otras islas. Y tenemos también una foto, es interesante, porque estas son las ancianas que Dios
usó, que oraron por años. Este es Duncan Campbell, el que llamaron. Una era invidente y la otra anciana no tenía mucha movilidad. Y Dios usó a estas dos queridas ancianas que se sintieron la carga por causa del estado de la iglesia, porque en ese entonces ningún joven iba a la iglesia. Y ellas sentían la carga esta y se pusieron a orar. Y los martes ellas se arrodillaban a las 10 y permanecían ahí hasta las 3 o 4 de la madrugada por los jóvenes de ahí, por la iglesia. Hasta que una noche, una de las hermanas tuvo una visión, que la iglesia vio la iglesia de sus padres llena de jóvenes y un ministro desconocido en el púlpito, que luego se iba a ver que era Duncan Campbell. Ella fue tan impresionada por la visión que llamó al pastor. Dijo: pastor, tenemos que hacer algo. Tenemos que orar para esta iglesia. Por favor, junta a los líderes y vamos a tomar 2 días a la semana a orar. Nosotras oraremos desde nuestra casa y vosotros unidos en algún lugar. Y vamos a orar por el mover de Dios. Y así lo hicieron. 7 de los líderes de la iglesia oraban en un granero cada martes y viernes. Y las 2 ancianitas oraban al mismo tiempo en sus casas. Esto continuó por varias semanas hasta que una noche de oración en el granero, los 7 líderes, uno de ellos, que era un joven diácono, se puso de pie y leyó el Salmo 24. ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El que tiene las manos limpias y un corazón puro, que no elevó su corazón a vanidades ni jurado falsamente. Este recibió la bendición, decía el joven, no una bendición, aclaraba él, sino la bendición del Señor. Entonces cerró su Biblia y mirando a los ministros, digo: me parece nada más que engaño estar orando como estamos orando, esperando como estamos esperando, si nosotros mismos no estamos en relación correcta con Dios. Y entonces levantó sus manos y oró: Dios, son mis manos limpias, es mi corazón limpio. Y no pudo decir nada más. Ese joven cayó sobre sus rodillas y después cayó en un trance. Y estuvo ahí postrado en el suelo del granero. En ese momento, él y los otros líderes fueron conmovidos con la convicción de que el avivamiento enviado por Dios tiene que ser relacionado siempre con la santidad. Son mis manos limpias, es mi corazón puro. A esta persona Dios le encomendará un avivamiento. Este fue la convicción. Al día siguiente, una de las hermanitas hizo llamar al ministro y le dijo: pienso que usted debería invitar a alguien a predicar. No puedo darle ningún nombre, pues Dios debe tener a alguien en mente, porque vimos a un hombre desconocido en el púlpito y ese hombre tiene que estar en alguna parte. Y llamaron a Duncan Campbell porque sabían que Dios le usó en algunos moveres. Y Duncan Campbell, estando con su agenda ocupada, rechazó la invitación. Y ha vuelto el pastor a las ancianitas y le ha dicho, las ancianas dicen: no puede ser, esto no va a acabar así. Dios le quiere aquí, Dios le va a traer aquí. ¿Y qué pasó? Que Duncan Campbell no tenía paz interna. Él sabía que tenía que ir ahí, no sabía por qué, pero no podía. Entonces canceló todos sus planes futuros y ha dicho: voy a ir para las Islas Hébridas. Y llegó ahí y relata él, y voy a leer 5 minutos, voy a leer esto y mirad lo que él dice. Nunca olvidaré la noche que llegué a la isla. Llegamos a la iglesia a las 9 menos cuarto y encontramos a unas 300 personas reunidas. Y yo di un mensaje, nada sucedió realmente durante el culto. Fue una buena reunión, hubo un sentir de Dios, una conciencia de que su espíritu se movía, pero nada más allá de eso. Entonces yo oré la bendición y salimos de la congregación aproximadamente a las 11 menos cuarto, 2 horas duró. Justo cuando salí por el pasadizo, junto con el joven diácono que había leído el salmo en el granero, él de repente se paró en el pasadizo y mirando hacia el cielo dijo: Dios, tú no nos puedes fallar. Dios, tú no puedes fallarnos. Tú has prometido derramar agua sobre los sedientos y ríos sobre la tierra. Dios,
tú no puedes fallarnos. Después él se arrodilló en el pasadizo y siguió orando. Después cayó en otra vez en trance. En ese momento se abrió la puerta. Fue a las 11. Y el herrero del pueblo regresó a la iglesia y dijo: Señor Campbell, algo maravilloso ha sucedido. Oh, estábamos orando que Dios derrame agua sobre los sedientos y ríos sobre las tierras secas. Y escuche, Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Cuando llegué a la puerta de la iglesia había una congregación de 600 personas. ¿De dónde habían venido? ¿Qué había sucedido? Creo que en esa misma noche Dios se había movido con el poder de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo. Y lo que había sucedido en los primeros días de los apóstoles sucedió ahora en la comunidad de Barbas, en Lewis. Más de 100 jóvenes habían estado en un baile en el salón comunal y no estaban pensando nada acerca de Dios ni en la eternidad. Ellos estaban ahí para divertirse, cuando repentinamente el poder de Dios cayó sobre ellos, sobre la discoteca esa. La música se detuvo y dentro de pocos minutos el salón estuvo vacío. Ellos huyeron de ahí como si alguien huye de la peste y se fueron a la iglesia. Ellos estaban parados delante de la iglesia, hombres y mujeres que ya habían estado en la cama, se levantaron, se vistieron y se fueron para la iglesia. No había ninguna publicidad, pero Dios tomó la situación en sus manos. Y Él fue su propio agente de publicidad. Un hambre y una sed vinieron sobre la gente. Se abrieron la puerta de la iglesia y la congregación entró de nuevo. Ahora la iglesia estaba repleta, más de 800 personas. Ya era cerca de la medianoche, de las 12 de la noche. Me hice un camino a través de la multitud para llegar al púlpito. Encontré a un joven, una profesora de primaria, postrada en el piso delante del púlpito orando. Oh Dios, hay misericordia para mí. Oh Dios, hay misericordia para mí. Y era una de las personas que estaban en el baile, ahí en la discoteca. Pero ahora estaban postrados en el piso de la iglesia clamando a Dios por misericordia. La reunión continuó hasta las 4 de la madrugada. Al salir de la iglesia, un joven se me acercó y dijo: Señor Campbell, ¿quisiera usted ir a la comisaría? Y dice: ¿pasó algo malo? ¿Por qué tengo que ir a la comisaría? Oh, no, nada malo. Pero ahí hay por lo menos 400 personas reunidas alrededor de la comisaría en este momento. El sargento de ahí era un hombre temeroso de Dios. Él había estado en la iglesia, pero la gente sabía que esta es una casa de personas piadosas. Y al lado de la comisaría estaba la casa donde vivían las 2 ancianas. Creo que esto fue como un imán que atraía a las personas. Había ahí un coche lleno de personas que habían venido desde distancia de 12 millas. Y si alguien les preguntaba por qué, cómo sucedió, quién lo organizó todo, no sabrían responder. Pero ellos habían estado... Pero ellos habían estado juntos y alguien dijo: ¿qué tal si vamos a Barnas? No sé, pero tengo hambre en mi corazón de ir allá. No lo puedo explicar. Ellos no lo pudieron explicar, pero Dios tenía la situación en sus manos. Dice, finalizando, Duncan Campbell: esto es avivamiento, mis queridos hermanos. Es un acto soberano de Dios. Este es el movimiento del Espíritu de Dios, como yo creo, en respuesta a la oración persistente de hombres y mujeres que creían que Dios es un Dios que guarda el pacto y es fiel a sus compromisos. Esto continuó por casi 3 años hasta que la isla entera fue barrida por el poder de Dios. Hermanos, no hay nada más que decir. Vamos a orar, hermanos. Vamos a levantarnos y vamos a orar tal y como el Espíritu os dirige.